Por favor, señor subsecretario. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación a este foro tan importante. Gracias, Alfonso. Decía Alfonso que vienen muchas mentes brillantes a hacer exposiciones. Primero vengo yo y después vienen las mentes brillantes. Déjenme compartir con ustedes algunas ideas y primero apuntar por qué me parece que este foro es de vital importancia. Cuando nosotros hablamos de temas de finanzas públicas, es muy tentador hablar de los temas de gasto público, de saber hacia dónde van los recursos, hacia la educación, hacia el agua, etcétera. Hay tantas necesidades en el país que es lo primero que viene a la mente. Lo que es más difícil es preguntarse de dónde vienen esos recursos. Y no solamente es más difícil, sino que es políticamente complejo. Cobrar impuestos no hace popular a nadie y se ganan votos repartiendo recursos, pero se pierden votos cobrándolos. En ese sentido, primero me parece muy valioso y muy valeroso este foro, porque esta es una tarea que tenemos que todos enfrentar de manera conjunta. Voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera tiene que ver un poquito con el diagnóstico de cómo estamos y cuáles son las fortalezas y retos de las finanzas públicas, en particular en materia de recaudación. La segunda, cuáles son las implicaciones que esto tiene para las finanzas públicas locales, que es el objeto de este foro. Y la tercera, qué son algunas de las cosas que podemos hacer. Déjenme empezar entonces con el primer tema. Hay una serie de retos muy claros que tiene nuestro país. Los dos más importantes, y uno de ellos tiene graves implicaciones para las finanzas públicas, son la falta de crecimiento y la desigualdad en el país. Y déjenme poner números a ellos. Entre 1993 y el 2017, nuestro país ha venido creciendo a tasas reales promedios anuales de 2.4%. En el mismo periodo, la tasa de crecimiento de la población ha sido de alrededor del 1.5%, de tal forma que la tasa de crecimiento per cápita del PIB ha sido de alrededor del 1%. Esta es una de las tasas más bajas en toda la región de América Latina. En el mismo periodo, siendo México en esas épocas un país líder en América Latina, hay países como Uruguay y Chile que han alcanzado y han aumentado los niveles de crecimiento de México de manera importante. Pero el crecimiento no es un tema de competencia, no se trata de fútbol o de tenis. Hay una razón importante por la cual el hecho de que esos países tengan un crecimiento mayor que el de México es relevante. Y eso quiere decir que países que crecen más están en mejor posición para satisfacer las necesidades de educación, para atacar los problemas de pobreza, para atacar las necesidades de agua, de marginación, etcétera. Entonces, no es un lujo que nosotros nos podamos permitir. Ligado al tema de la tasa de crecimiento tan baja, está el tema de desigualdad en el país, y nosotros hemos frecuentemente señalado que hay dos tipos de desigualdades que nos gusta destacar porque los retos son diferentes. Primero, como en América Latina en general, hay una desigualdad entre grupos sociales muy importante. Como decía un ex jefe mío, México no es un país pobre, pero es un país con muchos pobres. Alrededor del 50% de la población está por abajo de la línea de pobreza medida como pobreza por ingresos. Pero todavía más preocupante, y esto es muy relevante para un foro que tiene un enfoque local como este, es la desigualdad entre regiones. El PIB per cápita de alguna entidad federativa más alta del país es el de la Ciudad de México. El PIB per cápita más bajo es el del estado de Chiapas. La diferencia entre el PIB per cápita de la Ciudad de México y el PIB per cápita de Chiapas es casi de 7 veces. Entonces, esta es la diferencia que hay entre el PIB per cápita del país de México y algunos países del África subsahariana. Entonces, estas diferencias entre los PIB per cápita entre las entidades federativas nos llevan a pensar que tenemos desigualdades no de dos países distintos, sino de dos continentes distintos. Y estas desigualdades además no se están acortando.
Ustedes podrían pensar que Chiapas y la Ciudad de México son casos extremos y probablemente lo son. Si uno tomara el PIB per cápita de otra entidad, igualmente de niveles altos como Nuevo León, y la compara con el PIB per cápita de Oaxaca, esa diferencia es de más de 4 veces. Pero no solamente es una diferencia importante, sino que Oaxaca va creciendo a tasas tan bajas que se tardaría 184 años en llegar al nivel de desarrollo que tiene Nuevo León hoy. No al que va a tener Nuevo León en 100 años, ni el que va a tener Nuevo León en 184 años, sino el que tiene Nuevo León hoy. Estas diferencias nos parecen inaceptables y eso requiere que el Estado mexicano en su conjunto y que los estados y los municipios estemos implementando y diseñando políticas que vayan a atacar esos problemas. Eso es más fácil de decirlo en el discurso que de aplicarlo en la práctica. En la práctica esto necesita recursos, necesita mayores niveles de recaudación y necesita niveles de recaudación apropiados, no nada más en el gobierno federal, sino a nivel de los estados y a nivel de los municipios. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer esto? Uno de los grandes activos de la economía mexicana ha sido el petróleo. Es una fuente de empleos muy importante y una fuente de recursos muy generosa para el país. Desafortunadamente, nuestros problemas de recaudación durante mucho tiempo estuvieron ocultos por los recursos petroleros. Es decir, México era un país que se podía dar el lujo de recaudar poco porque lo compensábamos con los ingresos petroleros. En la medida en que los ingresos petroleros han venido cayendo, esto ha destapado este problema que estaba oculto. Déjenme darles algunos números. En primer lugar, nosotros recaudamos muy poco y recaudamos solamente el 13% del PIB. Todavía hoy, alrededor del 4% del PIB viene de ingresos petroleros y esta cifra era muchísimo más alta antes que ahora. ¿Por qué ha venido disminuyendo? No hemos podido invertir en el sector petrolero y esto se ha traducido, es que la plataforma de producción de Pemex ha caído de 3.4 millones de barriles por día en el 2004 a 2.4 millones de barriles por día en el 2012 a solamente 1.8 millones de barriles por día a finales del 2018. Es decir, prácticamente ha habido una reducción de la plataforma petrolera en la mitad. Al mismo tiempo, los precios del petróleo, como es natural en una materia prima tan compleja, tienen una volatilidad extraordinariamente alta. Hoy el precio de la mezcla mexicana debe estar en $59 por barril. Hace solamente un par de años estuvo en prácticamente $100 por barril y en noviembre pasado estaba en $44 por barril, lo cual hace pensar que los ingresos petroleros no solamente vienen de cuánto estamos produciendo, sino de cuánto está el precio del barril. Y ante un precio que es tan alto, esto crea problemas en términos de la predictibilidad de los ingresos. Entonces, bienvenidos los ingresos petroleros, pero no podemos seguir dependiendo de ellos. ¿Qué podemos hacer entonces? No tenemos muchas opciones y me parece que uno de los primeros pasos que tiene que darse de manera muy clara para resolver este problema es hablar con transparencia y claridad de los retos y de lo que ello nos plantea. Decía yo que solamente recaudamos el 13% del PIB. Déjenme poner esto en contexto. Algunos de los países que tienen servicios que provee el Estado de niveles muy importantes, como son los países nórdicos y los países de Europa continental, como Francia, recaudan entre el 40 y tantos % del PIB. Dinamarca y Francia recaudan alrededor del 46% del PIB. Estados Unidos recauda el 20 y tantos. El país que más recauda en América Latina, que es Brasil, recauda cerca del 34% del PIB, y países como Argentina están en los 20 y tantos y en Uruguay 29% del PIB. Nosotros usualmente nos comparamos con países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Recaudamos muchísimo menos que ellos. En niveles de recaudación estamos mucho más cerca de Guatemala, que recauda apenas un poco más del 11%, o de Paraguay, que los que son usualmente nuestros pares. Y ese lujo nos lo pudimos dar, como decía antes, porque dependíamos de los ingresos petroleros, unos ingresos que ahora son cada vez menores. Entonces, no hay mucho espacio por ahí. Tampoco hay mucho espacio en materia de crédito. La deuda de nuestro país pasó de 28% del PIB
en el 2008 a 49% del PIB en el 2016. Así es que lo que nos queda hacer en materia de crédito es ser muy responsable, empezar a tener una serie de superávits primarios que nos permitan ir bajando esto. Bueno, entonces nos queda una agenda muy clara de cómo ir recaudando más y mejor. Déjenme darle una cifra que a ustedes, los diputados, que entre muchas de las responsabilidades importantes que tienen es la distribución del gasto, el que representara que nosotros hiciéramos una mejoría de los ingresos, no a los niveles de Dinamarca o de Francia, no a los niveles de Estados Unidos o de Uruguay, sino a los niveles de países de muchísimo menor desarrollo, como Nicaragua, que recauda el 16% del PIB. Si nosotros pensáramos que pudiéramos recaudar como Nicaragua, y eso es poner la barra relativamente baja, eso representaría 750,000 millones de pesos adicionales por año. Lo que se puede hacer en términos de educación, agua, gasto de inversión con eso, es impresionante. La tarea de ustedes sería muchísimo más fácil. ¿Qué es lo que estamos pensando hacer del lado del gobierno federal? Y solamente eso es parte de la tarea. Déjenme explicar de manera muy clara cuál es la estrategia que estamos pensando. Cuando un gobierno recauda, lo hace, esa es la combinación de dos cosas. ¿Cuál es la estructura tributaria, lo que nosotros llamamos la política tributaria, y qué tan eficiente es un gobierno en cobrar lo que se tiene autorizado? Eso es lo que llamamos la administración tributaria. Lo que el presidente ha ofrecido es que no va a cambiar durante los primeros 3 años de su administración, y yo siempre recuerdo que la promesa es solamente para los primeros 3 años de su administración. Lo que él, y voy a tratar de citarlo textualmente, ofrecido es no subir las tasas impositivas. Lo cual quiere decir que para el tercer año de la administración nosotros tenemos que pensar cómo vamos a imaginarnos y a tener una estructura tributaria diferente. Esa estructura tributaria tendría que estar construida bajo 2 premisas claras. La primera es tendríamos que recaudar más. Tenemos que pensar cómo lo vamos a rearmar nuestro tinglado impositivo para que podamos pensar más. Y la segunda es muy importante, tiene que ser una estructura tributaria que mejore la equidad y disminuya la desigualdad en nuestro país. Déjenme para señalar esto, citar una serie de trabajos recientes, tanto de la OSD, el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que han ido apuntando en esta dirección. Y déjenme citarlo porque va a contrapelo de lo cual era la premisa tradicional o la premisa ortodoxa hasta hace poco tiempo. Hasta hace algunos años se pensaba que los temas sociales y desigualdad se tenían que atacar por el lado del gasto, y que el gasto iba a ser financiado por la parte del ingreso y de la recaudación. Es decir, un corolario de esta es que los temas de desigualdad no eran atacables por el lado de la política tributaria. En algunos estudios, muy notablemente por la economista argentina-mexicana Nora Lustig, se puso a estudiar los índices de desigualdad. La desigualdad se mide a través de su métrica más tradicional por una cosa que se llama el índice de Gini. El índice de Gini, mientras más alto, quiere decir que es un país más desigual. Y Nora Lustig y su equipo estudiaron el índice de Gini a través de 3 cortes distintos. El primer corte es lo que llamaban el Gini de mercado, es decir, cuál sería la desigualdad de un país antes de que se cobraran impuestos y antes de que hubiera transferencias. El segundo corte que hicieron con el Gini era cuál era el Gini después de impuestos. Y el tercer corte era cuál era el Gini después de impuestos y de transferencias. Bajo la hipótesis original, el Gini realmente iba a cambiar en el tercer corte, es decir, una vez que hubiera políticas de transferencias, que es donde se suponía se hacía la política social. Lo que Nora Lustig encontró para países de América Latina en general, pero para México en particular, fue lo siguiente. El Gini de mercado entre México y Europa no son muy distintos. Sí es un poquito más igual las sociedades europeas, pero no es muy distinto de la desigualdad que se ve en México. La gran diferencia se da en el Gini después de impuestos, es decir, las sociedades europeas que tienen impuestos muy progresivos cambian muchísimo de su desigualdad después de impuestos.
y todavía mejora más con respecto a la mexicana después de las transferencias, lo cual haría pensar que también tenemos que enfocar nuestro gasto con mejor puntería. A este tipo de problemas es donde apunto que tendríamos que estar pensando cuando estemos diseñando una nueva política tributaria a partir del tercer año de esta administración. Pero ¿qué nos queda entonces durante los primeros 3 años? Lo que tenemos que hacer entonces es enfocarnos en los temas de administración tributaria. Es decir, no estamos aumentando las tasas impositivas, sino tenemos que cobrar mejor lo que nos está autorizado. ¿Cómo podemos hacerlo? Déjenme darles 2 o 3 ejemplos, uno de los cuales estamos implementando gracias a ustedes y al apoyo súper decidido que recibimos de los diputados en esta legislatura. Y me refiero a la eliminación de la compensación universal automática como la teníamos en México. Esto permitía temas de evasión, temas de elusión y temas de defraudación. El diputado Ramírez Cuellar hizo referencia a los temas de las factureras. Parte de los esquemas de fraude fiscal de las factureras se hacían explotando el canal de la compensación universal. Déjenme explicarlo muy sencillo. La compensación universal lo que permitiera devolver los impuestos antes de auditarlos. Nosotros teníamos solicitudes de devolución de impuestos que regresábamos de empresas fantasmas ligadas a una serie de empresas factureras, y cuando empezábamos a auditarlos después nos encontrábamos con que ni esas empresas ni todas las que habían estado facturando existían. Esto nos permite recaudar más, pero también nos crea una responsabilidad adicional. Ahora vamos a tener que ser muy cuidadosos en devolver los impuestos legítimos a tiempo, es decir, para no crearle una carga financiera adicional a las empresas. Estos son algunos de los temas en los que vamos a pensar. Déjenme decirles uno más en el que estamos pensando ya para el año 2020 y en el que vamos a tener que trabajar con ustedes, y aprovecho para mencionarlo porque el diputado Ramírez Cuellar ya hizo alusión a él, y es el tema de cómo aplicar tasas impositivas y cómo recaudar en la economía digital. La economía digital, que opera a través de plataformas, es muchísimo menos tangible que el resto que la economía tradicional. No nos hemos puesto de acuerdo a nivel internacional cómo la vamos a cobrar, y Ramírez Cuellar hizo referencia al quid de cuál es la discusión a nivel internacional. Es muy fácil cobrar impuestos. Ustedes tienen por aquí una cafetería, no me acuerdo si esta fue la cafetería hace mucho tiempo. En la cafetería de lado es muy fácil cobrar el IVA y el impuesto sobre la renta. Ahí los podemos ver. Se cargan en un espacio que físicamente es identificable. Esa identificación es extraordinariamente compleja de hacer en la economía digital. Cuando alguno de ustedes consume una película de Netflix, no está claro si la transacción se está haciendo aquí o se está haciendo en los servidores de Netflix en Estados Unidos, de donde se está descargando la película. Y ese es motivo de una controversia internacional. Estados Unidos, donde residen muchas de las empresas líderes en la economía digital, dice que el establecimiento permanente es donde está la empresa. Países europeos y países como nosotros decimos que es donde se consume el bien. Y eso ha generado un conflicto. Lo que hay de acuerdo a nivel internacional son 2 puntos. 1, que no tenemos la estructura tributaria internacional óptima. 2, que no sabemos cuál va a ser, pero que eventualmente cuando ésta exista va a tener que ser homogénea entre todos los países. No sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar en eso. El segundo acuerdo lo que dice es que mientras nos llegamos a ese acuerdo, lo que está permitido es que los países puedan poner medidas tributarias de carácter interino que les permita ir recaudando mientras el problema se resuelve. Y estas medidas de carácter interino son las que vamos a estar trabajando nosotros en los próximos meses, de común acuerdo, por cierto, y trabajando conjuntamente con muchas de las empresas líderes de la economía digital, y que esperamos que sean motivo de la discusión con ustedes en el próximo paquete financiero. Déjenme ahora, para terminar, hacer algunas alusiones rápido a cuáles son los retos en materia de ingresos a nivel local, que es, al final de cuentas, el motivo de esta conferencia.
Para los estados, en promedio, entre el 85 y el 90% de los recursos les llegan ya sea a través de las transferencias federales o de las participaciones federales. Si el gobierno federal recauda solamente el 13% del PIB y sus ingresos están acotados, en ese mismo sentido están acotados lo que le va a llegar a los estados y los municipios. Es decir, un efecto secundario de la baja carga tributaria del gobierno federal es que hay bajos ingresos también para los estados y los municipios. Y hay dos formas de atacar esto. Una, tenemos que mejorar la recaudación a nivel federal, y dos, tienen que mejorar los estados y municipios la recaudación a nivel local. Déjenme centrarme en dos temas que me parece que ilustran los retos que vamos a tener, los desafíos que vamos a tener hacia enfrente. Y primero déjenme hacer una acotación. Yo siempre he dicho que aun cuando una entidad federativa muy grande, como la Ciudad de México, el Estado de México, que tiene 14 millones de habitantes, no son estados nacionales chiquitos, no es lo mismo. Cada uno de los diferentes niveles de gobierno ofrece servicios distintos. El gobierno federal está encargado de la política ambiental, de la defensa nacional, de la marina. Aún un estado muy grande no tiene esos recursos. Los estados en México están encargados de la educación y la salud, y los municipios están encargados de servicios como el bacheo, el alumbrado, el agua, el manejo de residuos sólidos, la seguridad. De tal forma que cuando tenemos un desequilibrio fiscal en los ingresos y entre los niveles de estados, no nada más falta recursos para inversión, no nada más faltan recursos para los servicios, sino que faltan de manera asimétrica. Hay menos para agua, para residuos sólidos, que lo que hay para los servicios federales, y hay menos para educación y salud que para algunas otras cosas. Entonces tenemos que atacar esta desigualdad, y por ello quisiera referirme a dos impuestos, uno de carácter estatal y uno de carácter municipal. El primero de ellos es la tenencia. Como ustedes saben, la tenencia ha tenido dos transformaciones a lo largo de la historia. La primera, hasta el año 2007, era un impuesto de carácter federal que era 100% participable, lo cual quiere decir que legalmente era un impuesto de la federación, pero era cobrado y se lo quedaban para sus gastos los estados. Entonces, si se lo quedaban los estados y era cobrado los estados, ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué demonios era federal? Bueno, porque al ser federal, lo que estaba establecido es cuáles eran las tasas efectivas. Al convertirlo en un impuesto estatal, lo que ha habido es una serie de competencias entre los estados por cuál es el que cobra menos. Y eso ha llevado a que algunos estados cobran tan poco que cobran cero. Y esto ha deteriorado el ingreso de los estados, ha generado temas de evasión fiscal y ha terminado en temas de arbitraje tributario que son francamente extremos. El auto que me fue asignado por la Secretaría de Hacienda, que debe estar estacionado en el sótano aquí, no tiene placas de la Ciudad de México como debería ser, tiene placas del estado de Morelos. Y esto señala, entre otras cosas, los niveles tan altos a los que hemos llegado nosotros en la evasión fiscal, al punto que la Secretaría de Hacienda ha sido, ha permitido que se evada un impuesto de carácter local. Esto es algo que nosotros todos vamos a tener que trabajar para resolverlo. Ahora, no es sencillo, tendría que ser, y eso te estará literalmente en las manos de ustedes, tendría que ser reinstalar un impuesto que había sido injustamente, era extraordinariamente impopular por razones equivocadas. La primera razón por la que estaba equivocada tiene que ver con su origen. Se dijo que el impuesto sobre tenencia fue creado para financiar las Olimpiadas del 68 y que las Olimpiadas del 68 acabaron hace 51 años y la gente no entendía todavía por qué seguía existiendo. Chequen, lo pueden hacer ahora en Google, cuándo fue creado el impuesto sobre tenencia. Fue creado antes de que se le diera a México la sede de las Olimpiadas, así es que no tiene nada que ver con las Olimpiadas. Por el otro lado, era un impuesto extraordinariamente bueno, era fácil de cobrar
era progresivo, un auto que cuesta más, pagaba más, y además tiene componentes medioambientales, es decir, se disuadía el uso de un bien que creaba contaminación. El segundo impuesto al que tenemos que hacer referencia es al predial, y allí el reto es extraordinariamente complejo. Y déjenme apuntar nada más, en ánimo provocador, a una de las posibles soluciones. Nosotros tenemos alrededor de 2.500 municipios en el país. Si nosotros tomamos el impuesto predial, es un impuesto extraordinariamente difícil. Primero se tiene que tener un catastro, una cartografía. Después se tiene que tener una técnica de evaluación. Lo que la Constitución dice es que tiene que ser proporcional o equivalente a los valores comerciales. Cuando hay una casa que la última transacción se hizo en una familia que la adquirió en los años 50, aproximar el valor comercial no es sencillo, y después se tienen que tener técnicas específicas para cobrar. Entonces, uno de los impuestos más complejos del país está en manos del gobierno más pequeño del país, de los municipios. Si nosotros ordenáramos a los municipios por tamaño y tomamos alrededor del municipio 70, ese debe tener como 50,000 habitantes. Para abajo de él, es decir, alrededor de 2.450 municipios, es muy difícil pensar que van a tener la capacidad de administrar un impuesto tan complejo. Probablemente por ello, una de las posibles salidas que entiendo que se está ensayando en algún municipio es dejar que el impuesto siga siendo municipal, pero que lo compre, que lo administre un Estado, que lo cobre el Estado, que probablemente se cobre una comisión por administrar eso y después regrese los recursos a los municipios. Déjenme decirle de cuánto estamos hablando. En México se recauda únicamente 0.2 del PIB. Si nosotros pensáramos que pudiéramos cobrar, lo cual sería extraordinariamente bajo para estándares internacionales, alrededor de 1.2, 1.3 del PIB, esto quiere decir que los municipios en su conjunto tendrían alrededor de 250,000 millones de pesos adicionales por año. Esto es lo que está en juego. Y los recursos para el predial deben ir a agua, deben ir a seguridad, deben ir a saneamiento. Lo que estamos hablando son de servicios muy, muy importantes para la población del país, y es en los que creo tenemos que tener siempre en mente cuando tenemos una discusión, una reflexión como la que invita este foro, y en la que seguramente tendremos oportunidad de trabajar con ustedes más adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos.